7:11. Dice la palabra de Dios: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Qué dijo? Levántate. Dígalo: levántate. Tu fe te ha. Ya que Jesús dijo: tu fe te ha sanado. Porque para el Señor lo más importante es salvar que sanar. Por eso siempre decía: tu fe, la mujer de flujo de sangre también dijo lo mismo: tu fe te ha salvado. Porque más importante, aunque para nosotros es importante la sanidad, para el Señor es más importante la salvación, el alma. Dice que un día Jesús iba de Jerusalén y pasaba entre 2 ciudades de Samaria y Galilea. Y entró en una aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 hombres leprosos, porque en aquel tiempo había lugares específicos para que los leprosos vivieran, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque ellos no podían juntarse con la gente, supuestamente, ¿verdad?, no contagiada, porque la lepra es algo que trae contagio, pero además es muy repugnante, ¿no? Yo no conozco nunca un leproso cerca, pero dice que se cae se despega la piel, se cae de pedazos la piel, el dedo del pie de la mano, se cae pedazos de carne de la persona, y eso no había cura. Yo conocí en Argentina, en un lugar llamado Cosquín, donde hace el festival de Cosquín. En medio de la montaña se ve, es muy, muy grande, un hospital que fue el primer leprosario de Argentina, allá en el medio de la montaña, grandísimo, pero grandísimo. Me pareció un hospital de clínica así de grande, de alto, impresionante, en el medio de la nada. Y el pastor decía: allá por los años 1800, no sé, 1000 y pico, allí traían todo lo que eran leprosos y ponían en ese lugar, ese tipo de hospital, de reclusión, de verdad, de tener aisladas las personas. Imagínense esos hombres aislados, separados de la familia. Imagínense el sufrimiento, de verdad, no solamente físico en su cuerpo, sino, ¿verdad?, en su carácter, en su persona, en su, ¿verdad?, emocional, lejos de todo, separado de todo. Yo conté la otra vez que tuve el privilegio de visitar una cueva cuando fui a Israel,
Y el historiador, ¿verdad?, un profesor de historia y guía, que hablaba español, dijo: ustedes saben que acá en estas cuevas antes vivían los leprosos, tremendas cuevas, gigantes. Y dice, y usted ve que hay como una rampa, de allá de arriba se tiraba la comida para ellos, porque no había que, no se podía acercar a las personas. O sea, la comida tiraba, a ver, como una ladera, ¿no?, como decimos nosotros acá, y de ahí se tiraba la comida y ellos allá abajo agarraban, se repartían la comida. Y el hombre nos contó esa historia. O sea, mire qué trauma, qué tremendo, ¿verdad?, situación de estos 2 hombres. Y dice la Biblia, hermano, que ellos, amén, se pararon de lejos porque no se podían acercar a Jesús porque eran leprosos. Y dice la Biblia que alzaron la voz. Yo hago una pregunta acá, amén, para nosotros. ¿Para qué alzamos la voz? ¿Por qué alzamos la voz? ¿Para qué? ¿Para que nos escuchen mejor? ¿O para llamar la atención? ¿O no? ¿Te grita? Se va el hombre y usted ¿qué hace? Grita. Para ahí. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué gritaron aquellos hombres? Para llamar la atención de Jesús. ¿Cuántos quieren llamar la atención de Jesús? Amén. Tú tienes que hacer algo para llamar la atención de Jesús. Aquellos hombres, para llamar la atención de Jesús, tienen que gritar. Pero hay personas, hermana, que no hacen nada. Tienen una necesidad, están deseosas de recibir algo del Señor, pero no hacen nada para llamar la atención del Señor. No estoy hablando solamente de gritar, pero hacer algo, orar, ayunar, venir a los cultos, amén, hacer un propósito del Señor, leer la Biblia, arrodillarse en la casa ya en la madrugada cuando está sola y llamar la atención, decir: Señor, yo necesito un milagro. Hacer algo que llame la atención del Señor. Aquellos hombres tienen la oportunidad. Cuando vieron que pasaba Jesús, yo no sé si ellos conocían a Jesús, creo que no, porque si estaban en esa aldea, pero tal vez, amén, habían escuchado hablar de Jesús. ¿Y cuántos los que estamos aquí no solamente hemos escuchado, sino que también hemos visto a Jesús obrar en nosotros y en los que están alrededor nuestro? ¿Cuántos hemos visto? La manifestación, la gracia, la misericordia del Señor. Aquellos leprosos dicen que comenzaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Diga conmigo, se pusieron de acuerdo. ¿Cuántos quieren que Dios te escuche? Amén. Pero ¿sabe cuándo se va a escuchar? Cuando tú te pongas de acuerdo con el pastor, con los hermanos, con la iglesia. Que personas que piensan, ¿verdad?, que si no, yo tengo este pensamiento, yo creo que tiene que ser así. Hay gente que un poco más quiere enseñar al pastor. Sí, vos dejate que le enseñar. Dice que se pusieron de acuerdo y comenzaron a gritar: Señor, ten misericordia de nosotros. Hermano, la Biblia dice que si 2 se pusieran de acuerdo, ¿cuántos? 2. Jesús dijo que si 2 se pusieran de acuerdo aquí en la tierra y pidieran cualquiera cosa, ¿pidieran qué? Cualquiera cosa será hecho por el Padre que está en el cielo. Y la bendición del acuerdo, de estar de acuerdo, de ponerse de acuerdo, de estar juntos. Dice que un Elías oró y cerró los cielos por 3 años y medio. Y ese mismo Elías oró e hizo llover otra vez. Y dijo el gran Billy Graham: si 10, 15, 100 Elías se ponen de acuerdo, ¿cómo Dios no va a obrar, no? Amén. Si se ponen de acuerdo a pedir. ¿Por qué usted cree que en Rivera llueve más que en algún otro lado? Porque en Rivera, hermano, hay muchos que nos hemos puesto de acuerdo en muchos lugares. Marcio es testigo, ¿eh? Michael también, testigo, de que hemos orado en los cerros, hemos orado en diferentes lugares, en las iglesias, los templos. Hemos clamado allá a la entrada de la ruta 5, ¿cómo se llama? La ciclovía allá frente a la Conaprole. Se ha hecho oraciones,
clamores, intercesiones, para que Dios abra los cielos sobre Rivera, para que Dios mande lluvia. Nos hemos puesto de acuerdo. Aquellos hombres se pusieron de acuerdo y comenzaron a gritar por socorro, por ayuda. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pidieron ellos? No pidieron sanidad, no pidieron dinero, no pidieron trabajo. ¿Qué pidieron? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Es dar ayuda a los que no merecen ser ayudados. Un día el Señor manifestó su misericordia para conmigo, porque yo no merecía ser ayudado y el Señor me ayudó. Esos hombres reconocieron: Señor, somos leprosos, no merecemos ser curados, mas ten misericordia de nosotros. Que hay gente que es verdad, es cogotuda, ¿eh? Yo voy a la iglesia, pero si el Señor no hace algo, no voy más. Una vez una señora me dijo así: yo voy a dar el diezmo este mes, pero si Dios no me da lo que quiero, yo no doy más el diezmo. ¿Qué quiere negociar con Dios? Quiere hacer un negocio. Dios no hace negocio, Él es Dios. Si Él quiere, hace, y si Él no quiere, no hace. Pero Él no deja de ser Dios. Si Él sana, es Dios, y si no sana, Él sigue siendo Dios. Amén. Soy yo que tengo que ponerme amén, en sujeción, en obediencia a lo que el Señor pide. Soy yo que debo pedir misericordia. No merezco nada, pero aquellos hombres reconocieron: Señor, yo no merezco, pero pidieron misericordia. Y dice la Biblia: Jesús, cuando Él los vio. ¿Por qué Jesús los vio? Porque ellos llamaron la atención del Señor. ¿Tú quieres que Él escuche? ¿Quieres que el Señor escuche? Llame la atención, haga algo. Hay gente que llora por pavada. Hay gente que llora porque discute con el esposo, llora porque el hijo, esto. Pero no llora jamás a los pies de Cristo pidiendo: Señor, ten misericordia. Cambia, transforma, toca el corazón. Dame la salida de este problema, de esta situación. Llora porque, ¿verdad que sí? Perdió un novio. Llora porque, ¿verdad? Perdió plata, perdió trabajo. Pero no llora a los pies del Señor. Llame la atención. Dice que Ana oraba y lloraba en la presencia del Señor. Dice que no sabía palabra, balbuceaba nomás, solamente movía la boca en la presencia. Y el sacerdote medio carnal, ¿no? Elí, está medio apartado, dijo: dice, mujer, ¿de quién es tu vino? Bebe tu vino. Como diciendo: estás borracha, estás seria. No, ella dijo: no, mi Señor, estoy una mujer acongojada de espíritu, estoy clamando, intercediendo delante de Dios, porque quiero que el Señor me escuche. Y dice la Biblia que el Señor oyó las lágrimas y oyó la intercesión de Ana y le dio el hijo que ella pedía. Ana llamó la atención al Señor. ¿Quieres que Dios te responda? Llama la atención, hace algo, hacelo vos. Si Clara no hace, la fulana no me interesa lo que otros hagan. Yo voy a hacer, porque cada uno va a recibir conforme lo que es siembra. Amén. Amén. No se deje llevar por lo que otro haga o no haga. Yo conozco historias de personas que dejaron de ir a la iglesia porque la fulana que me llevó a la iglesia dejó de ir a la iglesia. Yo también dejé. Todo su fe no estaba en el Señor, estaba la fulana. Dice la Biblia que Jesús los vio y les dio una orden. Acá sabe cómo yo sabe cómo nombraría este milagro: el milagro de la obediencia. ¿El milagro de qué? ¿Quiere el milagro? Amén. Diga que está a su lado: obedecemos. No, hermana, obedece. Si el Señor lo que te pide para que hagas, hacelo. Dios no le pide a todo lo mismo. Lo que Dios me pide a mí, no te pide a ti. A mí el Señor me va a pedir, me va a cobrar más, porque son más mi responsabilidad delante del Señor como pastor.
Y lo mismo sucede con ustedes. Dios no le va a pedir lo mismo, amén, que le pide a hermana Gladys, que le va a pedir a Juana, por ejemplo, amén. Un ejemplo que hace simple, ¿verdad que sí? No le va a pedir lo mismo. De lo que el Señor te mande a hacer o te pida que hagas, obedece. El milagro de la obediencia. Jesús dijo: vaya, muéstrense al sacerdote. Ahora yo, cuando escuché esto, amén, ¿por qué tenía que mostrar al sacerdote? Ellos no tenían lepra. Pero en aquel tiempo, ¿quién revisaba las personas? ¿Quién decía que estaban curadas o no? Eran los sacerdotes. Amén. No eran los médicos. El sacerdote miraba, revisaba. Si la persona, verdad, no tenía más mancha, no tenía lepra, podía volver, verdad, a estar con la gente normal, se podía decir. Podía volver a la casa, a la familia. Podía reintegrarse a la sociedad. Y dice la Biblia que Jesús le dio un orden: vaya, muéstrense al sacerdote. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. También yo podría decir, mira, que acá son milagros progresivos. ¿Saben que el Señor a veces no hace el milagro total de una vez sola? El Señor lo hace de a poco. ¿Sí? ¿Sabe para qué? Porque Él quiere que esa persona no solamente reciba la sanidad o el milagro, o la bendición, la prosperidad. El Señor quiere que ella se salve. Amén. El Señor quiere ser, amén, alguna obra en la vida de esa persona. Por eso el milagro es progresivo. Porque dice: mientras iban caminando, ellos fueron sanados. No es que quedaron sanados, parados allí. Mientras ellos iban caminando. Por eso, hermano, mientras vamos caminando en el camino, mientras vamos, ¿verdad?, escuchando la palabra, congregando, siendo fiel a Dios, lo que Dios tiene para nosotros se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Díganlo, se va a cumplir. Le guste al Dios, le guste, quiera que lo quiera ver, lo que Dios tiene para ti, para mí, se va a cumplir. Mi deber es obedecer y caminar, amén, en el camino que se llama Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mientras iban, fueron limpiados. Wow. ¿Fueron qué? Limpiados. Yo necesito ser limpiado. ¿Quién acá se siente que necesita ser limpiado? ¿Sí necesitamos? Ser limpiado todos los días. Aleluya. Dice la palabra: entonces uno de ellos, ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos leprosos eran? ¿Cuántos eran? 10. Pero dice la Biblia, Jesús dijo: uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, a sus pies, dice acá, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. O sea, no era judío, no era un guardador de la ley, era un extranjero, era un samaritano, que era enemigo de los judíos. Dice la Biblia que este hombre, cuando él se miró a sí mismo y vio que había sido sanado en su cuerpo, o sea, la lepra había desaparecido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor nos limpia. Amén. Cuando nosotros caminamos tomados de la mano de Jesús, Él nos limpia. Escuche, esta limpieza no es instantánea. Esta limpieza es progresiva. Siempre el Señor va a tener algo para limpiar. Hay cosas, hermanos, 31 años del Evangelio, hay cosas que estoy luchando todavía. Amén. Para vencer. Y hasta que muera va a ser así. La Biblia dice que no hay hombre sobre la tierra que no peque. Amén. O sea, en algún momento del día, vas no peca. Yo peco. Porque no hay hombre sobre la tierra que no peque. Y este hombre, viendo que había sido sanado, volvió, o sea, no fue a los sacerdotes. Él volvió a donde estaba, amén, aquel que le había dado la palabra, la verdad, la orden, la palabra. Cuando yo obedezco a Jesús, obedezco su palabra, soy limpiado, soy sanado, soy transformado. Amén.
soy cambiado. ¿Cuándo dicen amén? Hay personas que piensan que el que cambia es el pastor, la iglesia. No cambia, el pastor no cambia, el escuchar la palabra no cambia. El que cambia es el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. Sí que tengo que escuchar la palabra, porque la fe viene por oír y oír la palabra. Mi fe aumenta cuando yo oigo la palabra. Mi fe crece cuando yo participo de los cultos, escucho la palabra. Dice que él volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Qué lindo, ¿no? Él no se fue para la casa, ¿verdad?, ver a la familia. Él no se fue a contar a los vecinos, parientes que estaban curados, no. Él lo vio a aquel que había hecho el milagro. Él lo vio a los pies de aquel que le había sanado, de aquel que le había dado la palabra, y el milagro había ocurrido. Hermano, debemos de creer más en la palabra. ¿Amén? Debemos de creer más. El Señor habló. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no miente, hermano. Si la Biblia dice tal cosa, eso se tiene que cumplir. La gente pone en duda todavía. La gente, ¿verdad? El que siembra duda es el diablo. Él es el padre de la mentira, ¿verdad? El que siembra duda, incredulidad. Él toma la mente de las personas, ¿verdad?, aún en el culto, ¿verdad?, para que no le crean a Dios, para que no crean el milagro. Jesús dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, qué tremendo, ¿no? El 17, Jesús dice, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús había contado, ¿no?, los leprosos. ¿Había o no había? ¿Había visto o no? Se ve todo. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que ¿verdad que sí? Lo que recibieron parece que, ¿verdad?, cayó del cielo. Sí, cayó del cielo, pero cayó, ¿verdad?, por el sacrificio de Jesús. Y el milagro ocurrió gracias a la misericordia de Dios. Hay personas, ¿verdad?, que no valoran eso. Se sanan, se liberan, son prosperados, consiguen trabajo. Dios bendice la familia, Dios guarda a los hijos, Dios protege su vida, su casa. Son librados de accidente. Me contaba hoy un pastor, amén, que venían a 100 por hora, amén, de un viaje, y dice que el que venía manejando se estaba durmiendo, hablando y durmiendo, y casi sale de la ruta, amén. Y dice: menos mal, yo venía al lado de él, dice, y le manoteé la dirección, amén, y le hice parar, porque dice que se iba para afuera, amén, de la ruta, amén, a 100, venía a 100 por hora. Y él dice: yo sentí de Dios de no dormir. Yo sentí de Dios de venir a él hablando. Pero dice que el otro le contestaba, pero estaba dormido, durmiéndolo. Y él dice: yo sé que fue Dios que nos guardó, ¿eh? Yo sé que fue Dios que nos libró de que nos salió la ruta. Si no, no sé si estaría acá contando historias. Aquel hombre volvió, se postró a los pies de Jesús, dándole gracias. Amén. Hermano, al pastor usted no le da ningún favor, a la iglesia menos. Usted, amén, debemos de ser agradecidos a aquel que dio su vida en la cruz de Calvario por nosotros. Amén. Debemos venir a la iglesia, sí, participar de los cultos, sí, pero dar gracias a aquel. Hay una canción que dice: dale gracias a Dios por las luchas y pruebas, dale gracias a Dios. Amén. Y no sé después qué fue la letra. Dice: Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Este hombre recibió 2 bendiciones. No solamente fue sanado por obedecer, sino que fue salvado también por ser agradecido. Dígale que está a su lado ahí: sé agradecido. Dígale: sé agradecido. Amén.
Sea agradecido. Debemos ser agradecidos, hermano, no solamente con Dios, sino con personas que Dios ha usado, amén, muchas veces para ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser agradecidos con las personas, familiares, no sé, con el trabajo, no sé con quién, que tal vez, ¿verdad?, en un momento difícil te extendió la mano. No se olvide, debemos de ser agradecidos por eso también. Por eso cuenta delante de Dios, amén. Eso cuenta, ser agradecido con personas que en momentos difíciles te extendieron la mano. Personas, ¿verdad?, que cuando usted más necesitó, estaban a tu lado. Dice aquí, Jesús dijo: no hubo que volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él no solo volvió para agradecer, sino para dar gloria a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Jesús dijo: ven, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Digan que está a su lado: tu fe. Dígalo: tu fe. Hermano, no vaya por la fe de otro. No vaya por la fe de otra. Use su fe. No se compare con nadie. No busques el fulano mengano. Yo me acuerdo cuando empecé a evangelizar, había como una competencia: quién hablaba más en lengua, ¿no? Y un cotorrería, ¿no? Amén. Como una disputa, yo a ver quién hablaba más fuerte en lengua, quién gritaba más en el culto. Y la verdad, pasaba el tiempo, desaparecía la lengua, desaparecía el grito, y la hermana faltaba, el hermano estaba más en la iglesia, estaba allá en el mundo. No, tu fe, dígalo conmigo: mi fe, tu fe. Trate de alimentar esa fe. Amén. Dice que los discípulos dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Jesús no dijo: les voy a aumentar. Jesús dijo: si ustedes tuvieron fe como un granito de mostaza, amén, si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a ese problema, a esa necesidad: muévete, y va a obedecer. La semilla de mostaza es la más chiquitita que hay, pero usted planta la tierra y es un tremendo árbol que dice la Biblia que hasta los pájaros hacen nido en ella. ¡Wow! Sembrar tu semillita, sembrar tu fe. Amén. Sembrar. Si otro no quiere creer, en mi casa nadie cree, pastor. Mi esposa no cree, mis hijos no creen, no interesa, cree tú. Por tu fe serás salvo, serás bendecido, serás próspero. Tu fe va a hacer que el milagro ocurra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el trabajo nadie tiene fe. Ten fe tú, marcará la diferencia. ¿Qué importa cuántos incrédulos tengan? ¿Qué importa cuántos se burlen, se ríen de ti? Vas a ver que en el momento más difícil ellos te van a buscar y van a decir: ora por mí, llévame a tu iglesia, ¿sí? Lleva mi nombre, aleluya, ¿sí? Van a pedir que ores, no sé, por un familiar. No sé cuántas veces me pasó en una fábrica cuando yo trabajaba. Se burlaban, me ponían nombre, apodos, pero en momentos difíciles venían a pedir oración. Jesús dijo a aquel hombre que había sido curado: vete, tu fe no solamente te ha sanado, sino que también te ha salvado. Vamos a cuidar de esta enferma. Vamos o no. La Biblia dice, amén, en Lucas capítulo 18, más adelante, la parábola de la viuda del juez injusto. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? De mi parte, sí, amén. Yo, amén, que el Señor me ayude, el Señor me guarde, ¿verdad? Pero yo, por nada, pase lo que pase, amén, voy a guardar mi fe. ¿Cuánto dice amén? Guardar tu fe, guardar. Nadie te puede robar, ni el diablo puede robar. Alimente esa fe a través de escuchar la palabra. Vea prédicas, ponga en YouTube, no sé, escuche prédicas de ser en la radio, no sé, en un celular, cuando está libre, cuando tiene tiempo. Eso va a alimentar tu alma. Qué lindo, ¿no? A mí me encanta escuchar palabras. Ayer escuchamos a un pastor que viene de Montevideo. Qué prédica trajo, ¿no? Para pastores, ¿no? Pero qué palabra. Qué lindo es escuchar, ¿verdad? Cuando alguien venga a ministrar una palabra y te llena el corazón, amén. ¿Cuánto dicen amén? Y él hablaba sobre los ismos
Amén. Los sismos. Y uno que me tocó a mí es el conformismo. Cuidado con ese espíritu. ¿Cuál? Conformismo. Está todo bien, no pasa nada. Dios está conmigo. No, ya no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no congrega. Si cumple o no cumple con Dios. Conformismo. Cuidado. Yo lucho con ese espíritu. ¿Ven? ¿Quién entendió? Debemos luchar con ese espíritu. Conformismo. No. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos, pero no ser conformistas. Amén. Digo conmigo, ser agradecido, pero no conformista. Ay, estoy conforme con lo que tengo. No. Y si Dios tiene más para dar, ¿tiene o no tiene? Siempre Dios tiene más. Es que nosotros limitamos con nuestra poca fe o con el conformismo. No, está todo bien así. No, luche, pelee, crea. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. Amén. Nosotros no somos como aquellos 9 que solamente, ¿verdad?, se curaron y se fueron y no fueron capaces de volver para vencer al Señor. Jesús estaba mirando, no eran 10. No eran 10. El Señor estaba contándome. Hay gente que piensa, si no voy a la iglesia, no pasa nada. Dios sabe por qué no voy más. Algunos tienen la cara dura de decir así: Dios sabe por qué no voy más a la iglesia. Porque no voy para acá de Washington, no voy para acá de la fulana, ¿verdad? ¿Sí? Pone cualquier pretexto. ¿Y dónde está el ser agradecido con el Señor por lo que Él ya hizo por nosotros? Pónganse de pie, amén. Vamos a orar.